Mujer mayor encuentra el diario secreto de su hermana gemela después de 30 años, y queda sin palabras. En un ático polvoriento, Clara, temblando de anticipación, descubre un diario largo tiempo oculto que pertenece a su hermana gemela desaparecida. Al abrir las páginas gastadas llenas de secretos, sus ojos se agrandan de shock. Las revelaciones en su interior prometen desentrañar el misterio de décadas de la desaparición de Elisa. ¿Manejará Clara las verdades que esperan en las sombras? El tenue aroma a naftalina y papel envejecido impregnaba el aire mientras Clara subía lentamente la escalera chirriante hacia el ático. Era un lugar de cosas olvidadas, donde los recuerdos y objetos estaban guardados como tesoros ocultos esperando ser redescubiertos. Hoy, impulsada por un repentino deseo de ordenar su vida al acercarse a su 70º cumpleaños, Clara había decidido enfrentarse al pasado contenido en esos confines polvorientos. El ático estaba iluminado débilmente por una sola bombilla que colgaba del centro de la habitación. Proyectaba largas sombras sobre las tablas del suelo e iluminaba las partículas de polvo que danzaban en el aire. Al pisar el suelo del ático, la madera crujía bajo su peso, haciendo eco de los años de silencio. Miró a su alrededor, sus ojos ajustándose a la luz tenue, y su mirada cayó sobre montones de cajas, cada una etiquetada con escritura descolorida y apilada descuidadamente alrededor de la habitación. Clara se acercó a una caja marcada como pertenencias de Elisa. Su mano temblaba ligeramente mientras trazaba las letras del nombre de su hermana gemela. Elisa había desaparecido hace 30 años, dejando un vacío en el corazón de Clara que nunca se había curado por completo. El dolor de su desaparición se había embotado con el tiempo pero nunca había desaparecido. Cada objeto en este ático era un fragmento de su pasado compartido, un pasado que Clara había encerrado tanto en su corazón como en esta polvorienta habitación. Abrió la caja, y lo primero que vio fue una colección de fotografías antiguas. Levantó una foto de las dos, de pie una al lado de la otra con sus togas de graduación de la escuela secundaria, sonriendo ampliamente. La felicidad en los ojos de Elisa, tan brillante y esperanzada, le hizo doler el corazón a Clara. Apartó la foto y continuó rebuscando en la caja. Bajo las capas de fotografías y ropa antigua, Clara encontró un pequeño diario encuadernado en cuero. Fue inesperado, un secreto guardado incluso en un lugar tan íntimo como la caja personal de Elisa. El diario estaba polvoriento y su tapa de cuero estaba agrietada por la edad. Clara lo abrió con cuidado, consciente de las páginas frágiles. La primera entrada estaba fechada una semana antes de la desaparición de Elisa. Los ojos de Clara se movieron lentamente sobre la letra ordenada de su hermana, absorbiendo las palabras que podrían explicar finalmente lo que había sucedido todos esos años atrás. 3 de junio de 1984. Se siente como si el mundo estuviera a mi alcance, sin embargo, estoy atada por cadenas que no puedo ver. Hoy, conocí a alguien que vio a través de la fachada que pongo para todos los demás. Se llama James, y me comprende más que nadie. Temo que esto pueda llevar a algo para lo que no estoy preparada, pero no puedo evitar sentirme atraída hacia él como una polilla hacia la llama. Clara se detuvo, sintiendo latir su corazón en su pecho. Nunca había sabido acerca de James. ¿Quién era él y qué papel había desempeñado en la vida de Elisa? Pasó la página, ansiosa por respuestas. Las entradas del diario revelaban un lado de Elisa que Clara nunca había conocido. Elisa escribía sobre sus sueños de escapar de su pequeño pueblo, sus temores de quedar atrapada para siempre por las expectativas familiares y sus encuentros secretos con James. Cada entrada estaba llena de emociones tan crudas y poderosas que Clara sentía como si las estuviera experimentando ella misma. Mientras leía, Clara comenzó a entender la profundidad del mundo interior de su hermana, un mundo lleno de anhelos, amor y desesperación. Era un contraste llamativo con la Elisa que creía conocer, la hermana alegre y complaciente que siempre había estado a su lado. Pasaron horas mientras Clara permanecía sentada en el ático, rodeada de los restos de su infancia compartida, perdida en las páginas del diario de Elisa. Afuera, el cielo pasaba de los suaves pasteles del atardecer a los azules profundos del crepúsculo. El ático se oscurecía, y la única bombilla sobre su cabeza arrojaba un brillo cálido sobre Clara, envolviéndola en un capullo de luz que se sentía reconfortante pero aislante. Una entrada en particular llamó su atención, fechada solo 2 días antes de la desaparición de Elisa. 18 de junio de 1984. Mañana tomaré una decisión que cambiará todo. Sé que esto herirá a algunas personas, pero ya no puedo negar mi propia felicidad. Espero que algún día, Clara me entienda y me perdone. James y yo tenemos un plan, y es hora de que sea valiente.
Las lágrimas llenaron los ojos de Clara mientras leía las palabras. El dolor de su pérdida, siempre presente pero a menudo suprimido, la atravesaba con fuerza renovada. Se sintió traicionada pero extrañamente esperanzada. Elisa había tomado una decisión por amor, una decisión que la había alejado de Clara, pero quizás no de la felicidad. Clara cerró el diario, presionando su mano contra la fresca tapa de cuero. El sol se había puesto por completo ahora, y el ático estaba bañado en sombras. Sabía que no podía detenerse aquí. Las últimas páginas del diario insinuaban un lugar, un plan y una nueva vida que Clara nunca había sabido que existía. Mientras se ponía de pie, con las rodillas rígidas por estar sentada tanto tiempo, se resolvió a seguir el rastro que Elisa había dejado en estas páginas. Había nombres, lugares y recuerdos que necesitaban ser explorados. Clara no estaba simplemente descubriendo el pasado, también estaba descubriendo un camino hacia la comprensión y, esperanzadamente, la reconciliación. Con el diario bajo el brazo, Clara descendió la escalera de vuelta a la casa, su mente corriendo con preguntas y posibilidades. La noche estaba tranquila, pero para Clara, el silencio estaba lleno de susurros del pasado, llamándola a adentrarse más en el misterio de la vida y desaparición de su hermana. El viaje apenas comenzaba. Mientras el sol se filtraba a través de las delicadas cortinas de la sala de estar de Clara, proyectando patrones en la alfombra desgastada, ella estaba sentada en su sillón favorito, con el diario de Elisa abierto en su regazo. La habitación estaba en silencio excepto por el suave tic-tac del reloj de pie en la esquina. Clara, envuelta en un chal, con sus anteojos posados en la punta de su nariz, pasaba las páginas con una reverencia que contradecía las décadas que habían pasado. Las entradas que leyó hasta tarde en la noche la inquietaron. Pintaban un retrato de una hermana que creía conocer, pero que ahora parecía una extraña llena de secretos y sueños no contados. Clara no podía sacudirse la sensación de intrusión, como si estuviera invadiendo un mundo privado que no le pertenecía. Sin embargo, la necesidad de entender las razones de Elisa, de comprender los porqués de su repentina desaparición, la impulsaban. Mientras leía una entrada fechada un mes antes de que Elisa desapareciera, las manos de Clara temblaban ligeramente. Elisa había escrito sobre un encuentro clandestino con James bajo el viejo roble al borde de su propiedad, un lugar que había sido su santuario de la infancia. 1 de julio de 1984. James y yo nos volvimos a encontrar hoy. Llovía, ese tipo de lluvia suave que no llega del todo bajo las densas hojas del viejo roble. Él trajo una pequeña radio, y escuchamos una emisora de jazz, dejando que la voz de Billie Holiday nos envolviera en un capullo hecho por nosotros mismos. Desearía poder contarle a Clara sobre él, sobre nosotros, pero temo que no lo entendería. Nuestro amor es algo más allá de los límites establecidos por nuestras familias, algo vibrante, ardiente que se niega a ser domado. Clara se detuvo, sintiendo un nudo en la garganta. Siempre había amado ese árbol, había pasado incontables horas allí con Elisa, compartiendo secretos y sueños. Le dolía pensar en Elisa allí con alguien más, compartiendo partes de sí misma que nunca había compartido con Clara. Impulsada por un repentino impulso, Clara se puso de pie y caminó hacia la ventana, abriéndola para dejar entrar el fresco aire de la mañana. El viejo roble todavía estaba allí, majestuoso y resistente, sus ramas meciéndose ligeramente en la brisa. Se erigía como un testimonio de los años que había presenciado, de los secretos que había guardado. Regresando al diario, los ojos de Clara encontraron la siguiente entrada, llena de dudas y miedos de Elisa. 15 de julio de 1984. A veces, tarde en la noche, lo cuestiono todo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Vale realmente la pena este secreto, este dolor? Sin embargo, cuando veo a James, cuando siento su tacto, todas las dudas desaparecen como la niebla en el sol de la mañana. Pero el peso de este secreto es grande. Anhelo compartir todo con Clara, pero temo perderla. Ella es mi otra mitad, mi alma gemela. ¿Cómo elijo entre la hermana que amo y el hombre que tiene mi corazón? Las lágrimas corrían por las mejillas de Clara mientras leía. La profundidad de la turbulencia de Elisa era palpable y le llegó profundamente. No se había dado cuenta de cuánto había luchado Elisa, de cuán profundamente había estado en conflicto. El día pasó y Clara continuó leyendo, cada entrada una pieza del rompecabezas que era la vida oculta de su hermana. Aprendió de promesas susurradas y momentos robados, de sueños de un futuro lejos de las limitaciones de su pequeño pueblo.
Elisa escribió sobre planes para irse, para construir una vida con James donde nadie los conociera, donde pudieran ser libres de amar sin miedo. A medida que se acercaba la noche, Clara cerró el diario. Se sentía agotada emocionalmente, pero también llena de una nueva determinación. Necesitaba saber qué le había pasado a Elisa, entender la historia completa. Las últimas entradas estaban llenas de planes y esperanza, pero no arrojaban luz sobre por qué Elisa nunca se había puesto en contacto con ella, por qué había elegido permanecer oculta todos estos años. Clara se puso de pie y caminó hacia la estantería, pasando los dedos por los lomos de los libros que ella y Elisa habían coleccionado a lo largo de los años. Allí, entre dos novelas, estaba una pequeña fotografía descolorida de Elisa y James, una foto que nunca había visto antes. Debe haber caído del diario sin que ella se diera cuenta. Se veían jóvenes y completamente enamorados, sus sonrisas brillantes y esperanzadoras. Aferrando la foto, Clara tomó una decisión. Mañana comenzaría a buscar a James. Quizás él pudiera proporcionar las respuestas que tan desesperadamente buscaba. Quizás él sabía dónde estaba Elisa, si aún estaba allí afuera, esperando ser encontrada. Esa noche, mientras Clara yacía en la cama, la luz de la luna que entraba por la ventana proyectaba sombras en su habitación. Sostenía la foto cerca, pensando en su hermana, en el amor que había cambiado su vida y en el viaje que estaba a punto de emprender. En la tranquilidad de la noche, Clara se dio cuenta de que esta búsqueda no se trataba solo de encontrar a Elisa, se trataba de redescubrir a la hermana que había perdido, de sanar una herida que nunca se había cerrado correctamente. Cuando finalmente el sueño la reclamó, Clara sintió una sensación de paz. El camino por delante era incierto, lleno de posibles penas y decepciones, pero era un camino que necesitaba seguir. Por Elisa, y por ella misma. La luz de la mañana se filtraba a través de las delicadas cortinas, bañando la sala de estar de Clara en un suave resplandor dorado. Ella estaba sentada en silencio en su antiguo escritorio de madera, la fotografía de Elisa y James apoyada contra una pila de libros. Sus dedos danzaban ligeramente sobre las teclas de su computadora portátil mientras ingresaban nombres y direcciones en un motor de búsqueda, decidida a descubrir cualquier rastro de James. Cada clic era un paso más hacia la comprensión de la vida de Elisa, una vida que había continuado en algún lugar sin Clara. Mientras buscaba, los recuerdos de ella y Elisa de niño se reproducían en su mente, corriendo por los campos detrás de su casa, riendo libremente. Eran esos recuerdos los que alimentaban su búsqueda, la necesidad de reconectar con la hermana que había compartido su alma. Su teléfono sonó, cortando el silencio de la habitación. Clara miró la pantalla. Margaret, una vieja amiga que conocía bien a ambas gemelas. Contestó con un tono esperanzado: «Margaret, necesito tu ayuda». La voz de Margaret era cálida y reconfortante. «Por supuesto, Clara». «¿Qué sucede?» «Encontré el diario de Elisa», comenzó Clara, su voz atrapada ligeramente. «Hay alguien llamado James. Él era muy importante para ella. Creo que podría saber dónde está ella». Hubo una pausa, y Clara casi podía escuchar a Margaret pensando en los años transcurridos. ¿James Taylor? Sí, lo recuerdo. Alto, encantador, siempre un poco misterioso. Eran una gran pareja antes de que ella desapareciera. ¿Sabes dónde podría estar ahora?, preguntó Clara, con el corazón latiendo con anticipación. No estoy segura, pero déjame hacer algunas llamadas. Te llamaré tan pronto como tenga algo, respondió Margaret, con determinación en su voz. Después de colgar, Clara se recostó en su silla, abrumada por una mezcla de emociones. Esperanza, miedo y una firme necesidad de encontrar respuestas. Tomó nuevamente el diario, sus dedos trazando los bordes gastados del cuero. Lo abrió en una página marcada y leyó sobre una tarde en particular pasada bajo el viejo roble, su santuario. 5 de agosto de 1984. James y yo tallamos nuestras iniciales en el roble hoy. J y E, entrelazados para siempre. Mientras grabábamos nuestras letras en la corteza, sentíamos que estábamos sellando nuestro destino juntos, prometiendo un futuro que solo nosotros podíamos construir. Es extraño cómo tallar unas pocas letras se sintió como un acto de rebeldía, una declaración de nuestro amor que nadie podía borrar. Conmovida por la entrada, Clara decidió visitar el viejo roble. Necesitaba ver las iniciales, tocar algo tangible que conectara a Elisa y James. El roble se alzaba orgulloso y alto, sus hojas susurrando suavemente en la brisa.
Clara se acercó reverentemente, sus ojos buscando hasta encontrar las iniciales, J y E. Estaban un poco descoloridas pero aún claras, talladas profundamente en la corteza. Las trazó con los dedos, sintiendo una oleada de conexión con Elisa. Parada allí, Clara susurró suavemente, estoy tratando de encontrarte, Elisa. Lo estoy intentando. Más tarde esa tarde, Margaret llamó de regreso. Clara, encontré algo. James vive en un pequeño pueblo costero ahora, a unas 100 millas de aquí. Es un maestro jubilado, lleva una vida tranquila. La gratitud inundó a Clara. Gracias, Margaret. Iré a verlo. Necesito saber más. Con determinación impulsando sus acciones, Clara empacó una pequeña bolsa con lo esencial, incluido el diario. Conducir hasta el pueblo costero le dio tiempo para pensar, para prepararse para lo que pudiera venir. El camino estaba bordeado de árboles, proyectando largas sombras que parpadeaban sobre su auto como las páginas temblorosas del diario de Elisa. Al llegar al pueblo al final de la tarde, Clara encontró la dirección de James, una pintoresca cabaña con vista al mar. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras caminaba por el sendero y llamaba a la puerta. Un hombre en sus primeros 70 años abrió, sus rasgos amables pero marcados por el tiempo. Clara lo reconoció inmediatamente por la foto, ahora más viejo, pero innegablemente James. «¿James Taylor?», preguntó ella, su voz apenas por encima de un susurro. «Sí», respondió él, frunciendo ligeramente el ceño. «Soy Clara, la hermana de Elisa», dijo ella, extendiendo la fotografía de él y Elisa. «Necesito hablar contigo sobre ella». La expresión de James cambió mientras miraba la foto, una mezcla de sorpresa y nostalgia cruzando sus rasgos. Se apartó, invitándola a entrar. «Por favor, pasa». Se sentaron en su modesta sala de estar, las paredes adornadas con fotografías del mar y pinturas de barcos. Clara notó una pequeña foto enmarcada de Elisa en una mesa auxiliar, y su corazón dio un vuelco. James habló suavemente, «Elisa era muy especial para mí. Teníamos planes, sueños de un futuro juntos. Pero las cosas no salieron como esperábamos». Clara escuchaba con atención mientras James narraba su historia de amor, los obstáculos que enfrentaron y la dolorosa decisión que Elisa tomó de dejar todo atrás por una oportunidad de felicidad, una felicidad que, en última instancia, les eludió a ambos. A medida que el sol se ponía afuera, arrojando un resplandor dorado a través de la ventana, Clara sintió una profunda tristeza por lo que pudo haber sido, no solo por Elisa y James, sino por ella misma y la hermana que perdió. Sin embargo, había un consuelo en conocer la verdad, en comprender la profundidad del amor de Elisa y los sacrificios que hizo. James le entregó una carta, la última que recibió de Elisa. Ella quería que tuvieras esto si algo alguna vez le sucedía. Clara tomó la carta, sus manos temblando. Era hora de escuchar las palabras de Elisa, de entender finalmente el corazón de su hermana. Mientras desplegaba la carta, las primeras líneas escritas en la mano familiar de Elisa, Clara sintió como si estuviera reconectando con una parte de su alma que había estado perdida durante demasiado tiempo. La cabaña estaba en silencio, salvo por el sonido rítmico de las olas chocando contra la orilla afuera. Clara estaba sentada junto a la ventana, la carta de Elisa abierta en sus manos. El papel estaba amarillento por el tiempo, los bordes deshilachados, cada pliegue un testimonio del tiempo que había pasado. Mientras leía las palabras de Elisa, sentía como si su hermana estuviera allí con ella, hablando a través de los años. Querida Clara, si estás leyendo esto, entonces ya no puedo contarte todo esto en persona. Espero que esta carta te encuentre en un momento de paz, aunque temo que pueda traer viejas penas a la superficie. Te escribo con el corazón lleno de amor y un alma cargada de arrepentimiento. James y yo intentamos construir una vida juntos, lejos de las restricciones y expectativas de nuestro antiguo mundo. Pero el destino a menudo es cruel con aquellos que sueñan demasiado audazmente. Su enfermedad llegó rápidamente, una sombra que oscureció el brillante futuro que imaginábamos. No pude soportar la idea de acudir a ti y traerte a esta tristeza, de manchar tu vida con el torbellino de la mía. Clara hizo una pausa, sintiendo un dolor en el corazón. No había sabido sobre la enfermedad de James, la batalla silenciosa que él y Elisa habían librado solos. Levantó la vista hacia James, que estaba sentado frente a ella, sus ojos reflejando el tumulto de aquellos días. No queríamos cargarte, dijo él suavemente, con la voz ronca de la emoción. Elisa te amaba tanto, quería protegerte del dolor. Clara asintió,
sus ojos volviendo a la carta, la elegante caligrafía de su hermana un bálsamo para su corazón herido. James es mi ancla en esta tormenta, como yo soy la suya. Encontramos alegría en los pequeños momentos, los milagros cotidianos del amor y la compañía. Sin embargo, te extraño terriblemente, mi otra mitad. Sueño con los días en que corríamos por los campos, nuestras risas resonando en el viento. Llevo esos recuerdos cerca, un recordatorio del amor puro y sin cargas de nuestra infancia. Mi querida Clara, la vida es un tapiz intrincado de amor y pérdida. He encontrado amor, pero a un gran costo. Cuando llegue mi hora, dejaré este mundo aferrándome a la creencia de que algún día, en otro lugar, nos volveremos a encontrar. Hasta entonces, atesora los recuerdos, pues son las llaves de nuestras almas. Con todo mi amor, por siempre y para siempre. Elisa. Las lágrimas brotaron de los ojos de Clara cuando terminó de leer. La carta era tanto una despedida como una confesión, un testamento final a la vida que Elisa había elegido y a las razones detrás de su silencio. Clara dobló la carta suavemente y la volvió a colocar en el sobre, sus dedos deteniéndose en el papel. James la observaba, su rostro marcado por los años y sus ojos llenos de una comprensión que solo aquellos que han amado y perdido podrían conocer. Ella quería volver, dijo él, rompiendo el silencio. Después de que me recuperé, planeamos regresar, para explicarlo todo. Pero el tiempo no estaba de nuestro lado. Clara lo miró, su dolor mezclado con gratitud por la vida de Elisa, por breve que fuera. Gracias, James, por amarla, por ser su ancla, susurró. Él asintió, sus ojos brillando con lágrimas. Ella era mi todo. A medida que el día se desvanecía en la noche, Clara sabía lo que tenía que hacer. Le preguntó a James si había más pertenencias de Elisa que debería tener. Él la llevó a una pequeña habitación en la parte trasera de la cabaña, donde un baúl estaba contra la pared, cubierto de polvo. Dentro, Clara encontró más cartas que Elisa había escrito pero nunca enviado, fotografías de Elisa y James juntos, sonriendo a pesar del evidente peso de la enfermedad de James, y pequeños recuerdos y objetos de su vida juntos. Cada artículo contaba una historia de amor, resistencia y la realidad agridulce de su tiempo juntos, demasiado breve. Con el corazón apesadumbrado, Clara reunió estos pedazos de la vida de Elisa, empacándolos cuidadosamente para llevarlos consigo. Se sintió con la responsabilidad de preservar estos recuerdos, de mantener viva la esencia de Elisa en el mundo físico, incluso mientras llevaba a su hermana en su corazón. Antes de irse, Clara y James se pararon juntos en la puerta, el aire entre ellos lleno de un silencio respetuoso por el pasado y una tristeza compartida por lo que se había perdido. Cuidaré bien de estos, prometió Clara, haciendo un gesto hacia el baúl. Y estaré en contacto. James asintió. A ella le hubiera gustado eso. Conduciendo de regreso a casa, Clara sintió un sentido de cierre. El viaje había sido doloroso, lleno de revelaciones que cambiaron su comprensión del pasado. Sin embargo, sintió una conexión profunda con Elisa, fortalecida por las verdades que había aprendido y las emociones que había experimentado. Al llegar a casa tarde en la noche, Clara colocó el baúl en su sala de estar, junto a la chimenea. Sabía que tomaría tiempo revisarlo todo, para absorber completamente el peso de las palabras de Elisa y el significado de los objetos que había dejado atrás. Esa noche, Clara se acostó en la cama, la casa tranquila a su alrededor. El viaje emocional del día resonaba en su mente, un suave recordatorio de la complejidad de la vida y la naturaleza perdurable del amor. Se dio cuenta de que aunque la presencia física de él, Isa había estado ausente durante muchos años, el vínculo entre ellas, tejido a través de sus experiencias compartidas y su amor, permanecía intacto. La carta de Elisa, sus últimas palabras, resonaban en la mente de Clara mientras se quedaba dormida, un susurro del pasado que prometía, de alguna manera, un camino hacia adelante. El suave zumbido de la chimenea llenaba la sala de estar de Clara con un cálido abrazo mientras ella estaba sentada en el suelo rodeada por el contenido del baúl. Fotografías, cartas y pequeños recuerdos se extendían ante ella como un mosaico de la vida de Elisa. Cada pieza era un hilo en el vibrante tapiz de la existencia de su hermana, una narrativa tejida con amor, sueños y sacrificios silenciosos. Clara levantó una fotografía de Elisa y James en la playa, ambos riendo, la alegría despreocupada en sus ojos desmintiendo las luchas que enfrentaban. Era una instantánea espontánea de un momento fugaz, pero tenía un significado profundo. Clara sentía como si pudiera escuchar sus risas a través del silencioso brillo de la foto, un sonido que era reconfortante y desgarrador al mismo tiempo.
A medida que la luz de la tarde disminuía, Clara dirigió su atención a una pila de cartas sin enviar que Elisa le había escrito a lo largo de los años. La carta más alta estaba fechada apenas unos meses después de que Elisa se hubiera ido. Con un profundo aliento, Clara desplegó el papel, preparándose para la ola de emociones que sabía que seguiría. Querida Clara, te pienso todos los días, preguntándome cómo estás, qué estás haciendo. Me duele no estar ahí, no poder compartir las alegrías simples y los problemas cotidianos de la vida contigo. Dejarte fue la decisión más difícil que he tomado, pero fue una que sentí necesaria, no solo para mi felicidad sino también para la tuya. James y yo estamos tratando de construir algo hermoso aquí, en medio de toda la incertidumbre. Desearía poder mostrarte este lugar, la salvaje y descontrolada belleza de la costa que me recuerda tanto a nuestras aventuras de la infancia. Es aquí donde me siento más cerca de ti, donde los ecos de nuestras risas parecen fundirse con el rugido del mar. Clara hizo una pausa, las lágrimas borrosas en su visión. La carta era una ventana al alma de Elisa, un vistazo a sus conflictos internos y al profundo vínculo que aún sentía con su hermana. Clara sintió una mezcla de tristeza por los años perdidos y gratitud por la profundidad del amor que Elisa seguía sintiendo por ella. Continuó leyendo, absorbiendo cada palabra, cada emoción que Elisa había volcado en sus escritos. Las cartas abarcaban varios años, cada una un capítulo en el viaje de Elisa, un viaje marcado por el amor, la adversidad y la esperanza perdurable de reunirse algún día. Con la última carta leída, Clara sintió un profundo sentido de cercanía con Elisa, como si la distancia de los años y el silencio entre ellas se hubieran superado finalmente. Era una conexión que trascendía lo físico, un vínculo forjado por recuerdos compartidos y vidas paralelas vividas separadas. A medida que la noche avanzaba, Clara reunió las cartas y las fotografías, colocándolas cuidadosamente de nuevo en el baúl. Sentía una responsabilidad, una custodia del legado de Elisa, de mantener vivos esos recuerdos, de honrar la vida de su hermana y las elecciones que había hecho. La siguiente mañana amaneció clara y brillante, un fuerte contraste con la tormenta emocional que Clara había enfrentado la noche anterior. Después de un desayuno tranquilo, Clara salió a dar un paseo hasta el viejo roble, el lugar de tantos recuerdos de la infancia y ahora un símbolo de su renovada conexión con Elisa. Parada bajo las ramas extendidas, Clara sintió una paz envolverla. Habló al viento, sus palabras llevadas por la brisa: Elisa, ahora entiendo. Te extraño, pero te llevo en mi corazón, siempre. Al regresar a la casa, Clara decidió compilar las cartas y las fotografías en un álbum de recortes, un homenaje a la vida de Elisa. Pasó el día en su escritorio, organizando los materiales, cada página un testimonio del espíritu de Elisa. Mientras trabajaba, Clara sentía como si Elisa estuviera allí con ella, guiando sus manos, compartiendo en la creación del libro. El álbum de recortes se convirtió no solo en una colección de recuerdos sino en un diálogo entre las hermanas, una conversación que trascendía el tiempo y la ausencia. Clara incluyó sus propias cartas en respuesta a las de Elisa, cartas que nunca enviaría pero que la ayudaron a expresar los sentimientos que se habían acumulado a lo largo de los años. Con el álbum de recortes completo, Clara lo colocó en la mesa de café, un nuevo centro en su sala de estar, una presencia tangible de Elisa en su vida cotidiana. Sabía que el dolor de la pérdida nunca desaparecería por completo, pero se había transformado, tejido en el tejido de su vida como una fuente de fuerza y amor. En los días siguientes, Clara se encontró más en paz, sus mañanas llenas de menos tristeza y más gratitud. Volvió a escribir historias de dos hermanas y sus aventuras, tanto reales como imaginadas. Estas historias, inspiradas en la vida de ella y de Elisa, comenzaron a llenar un nuevo libro, uno que Clara se sentía obligada a compartir con el mundo. Sus noches las pasaba junto a la chimenea, escribiendo y reflexionando, el álbum de recortes siempre al alcance. La narrativa que creaba no era solo un tributo a Elisa sino una celebración de la compleja belleza de la vida, la interacción entre la alegría y el dolor, y el poder perdurable del amor. En este espacio tranquilo, con el crepitar del fuego y el susurro de las páginas que se volvían, Clara encontró un nuevo propósito. Ya no solo estaba preservando recuerdos, los estaba creando, construyendo sobre el legado que Elisa había dejado atrás. En sus historias, en sus palabras, Clara sentía la influencia de Elisa. Su espíritu guiando cada frase, cada historia que fluía de su pluma. Las estaciones cambiaban, como siempre lo hacen, pero el roble permanecía firme, un recordatorio constante del pasado y un símbolo del futuro.
Bajo sus ramas, Clara encontró consuelo e inspiración, su vida una historia continua de resistencia y esperanza, tejida con los hilos dorados del amor de su hermana. Muchas gracias por ver. Si disfrutaste sumergirte en estas revelaciones profundamente personales y los misteriosos caminos que nos conducen, por favor considera suscribirte. Compartimos nuevos videos como este todos los días, explorando historias humanas intrincadas que te mantendrán enganchado. Ahora, me encantaría escucharte en los comentarios abajo. ¿Qué opinas sobre la decisión de Elisa de mantener su vida en secreto de Clara? ¿Crees que tenía una buena razón, o sientes que debería haber hecho las cosas de manera diferente? Tus pensamientos y opiniones son realmente valiosos para nosotros. Por último, si aún no has tenido la oportunidad, asegúrate de ver nuestro último video en el canal. Está esperándote, y creemos que lo encontrarás igual de cautivador. Gracias nuevamente por tu tiempo y por compartir este momento con nosotros. Tu apoyo significa el mundo para nosotros.